Buenas noches, queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quería dirigir este video a dos testigos de Jehová fanáticos que lo único que tienen como argumento es llamarlos apóstatas, parecen papagayos. Quiero dirigirme a las mismas personas que se dirigió el señor Manuel Barra. Se trata del señor Nelson Brandon Artera y Javieriche. Entonces dije, pero fanáticos a ultranza que no piensan, no meditan. Quiero dirigirme a estos dos señores para demostrar que la religión a la cual ellos pertenecen es una religión falsa, mentirosa, que todo lo que ellos enseñan como la verdad es una tremenda mentira. Muchas de sus doctrinas son puros mitos, fábulas, cuentos de hadas. Fíjate, amigo Javieriche y Nelson Brandon Artera o Brandon, no sé cómo es el apellido muy bien. Quiero demostrarlo muy claramente, con evidencia, esta acusación, esta aseveración que hago, afirmando que la vuestra es una religión falsa, que no está dirigida por Jehová, que no tiene nada que ver con Jehová y Jesucristo, y Jehová y Jesucristo no tiene nada que ver con la Watchtower, ni siquiera se comunica con ella, ni es su canal de comunicación, ni es su organización a la tierra para nada. Todo eso es un cuento de hadas, un cuento chino. Como ustedes bien sabrán, señores Javieriche y Nelson, la Watchtower tiene como doctrina fundamental la doctrina que ellos llaman la doctrina más querida por ellos, porque tiene que ver con ellos, es la selección del esclavo. Y esa doctrina afirma, dicho de paso es una fábula, es un mito también, esa doctrina de la Watchtower afirma que Jesús hizo una inspección en el año 1914, antes se decía que fue en el año 1918, 1919, ahora se dice que fue en 1914 la inspección. O sea, cambian las fechas como le viene en gana olímpicamente, a pesar que antes decían que tenían evidencia irrefutable, imbatible, incuestionable, indudable, que esa inspección fue en 1918. Y Jesús en 1918 hizo una inspección y ese año hizo la nominación del esclavo, en 1918, la primera nominación, reconociéndolo como su instrumento, como su canal de comunicación, y que en 1919, es decir, el año siguiente de su primera nominación, hizo la segunda nominación encomendándole todos sus bienes en la tierra al esclavo. Bueno, todo eso fue tirado a la basura y se pudo tirar a la basura con otra doctrina diferente después, en 2012, cuando el esclavo dio una nueva comprensión del esclavo discreto, aboliendo todo lo que había enseñado antes como la verdad, lo tiró a la basura olímpicamente, porque obviamente todo fue un mito, todo era una mentira. Eso de que tenían evidencia indudable que la expresión fue en 1918 fue una mentira, porque si hubiera habido una evidencia real que la expresión fue en 1918, en la fecha que hace su inspección a su esclavo y había evidencia de que esa era la fecha, no había posibilidad jamás de cambiarla por la fecha que ahora se dice que fue en 1914 esa inspección. Hubiera sido imposible, porque ya nos habían dicho antes, en la tarea del 2007, del 15 de abril, página 22, párrafo 5, nos había dicho que la UASTA tenía evidencia de que la inspección había sido en 1918. Y todo lo que es evidencia es una prueba indiscutible, imbatible, incuestionable, incambiable, irrebatible, bla, 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 bla. No lo puedes cambiar. Pero la UASTA con todo dio una explicación mentirosa diciendo que había evidencia de ello. Y finalmente, en el 2012, después de haber enseñado por décadas que la inspección fue en 1918, nos dice que fue en 1914. Lo cambiaron, como no había evidencia acaso que fue en 1918, ¿por qué vas a cambiar en 1914? Si la evidencia es una prueba histórica, está en las crónicas, entonces de que Jesús sí vino a hacer su inspección en 1918, no puedes cambiarlo nunca. Pues la UASTA lo cambió porque sabía muy bien que lo que había dicho antes era una mentira, era un mito, era una mentira, que no había evidencia de nada, todo era mentira. Y ya por ahí empezamos con el pie izquierdo. Pero la doctrina de la UASTA dice que Jesús en 1914 vino a hacer una inspección que duró 5 años, que empezó en 1914, acabó en 1919, y que culminó con la selección del esclavo en 1919, haciendo la primera nominación del esclavo Fidel Discreto en 1919, reconociendo su canal de comunicación a un grupo de personas,
que Jesús usaría para darle alimento oportuno para alimentar a los domésticos. Esa es una noticia fundamental, el agua está importantísima, que ellos lo llaman como una doctrina muy querida por el cuerpo gobernante, porque está envuelto el cuerpo gobernante en sí, en esa doctrina, que son ellos los escogidos. Quiero decirle a ustedes, señores Javieriche y Nelson Brandon, o no sé cómo es el apellido, Artera, de que la UASTAE publicó una atalaya que yo quisiera mostrarles a ustedes en pantalla en este momento. Voy a poner ahorita, que es de fecha 15 de diciembre de 1970, en la página 750, párrafo 1, que pueden ver ustedes en pantalla, se ve lo siguiente. Fíjense ustedes, creo que la UASTAE nos decía a nosotros. Cristo Jesús, en el trono del poder del reino desde 1914 de la era cristiana, ha dirigido desde 1919 en particular a sus seguidores ungidos en la tierra a proclamar a todas las naciones las buenas nuevas del reino establecido. Mateo 24:14. Durante los años subsiguientes al 1919, y hasta la misma actualidad, o sea, hasta hoy en día, ese mensaje de veras ha sido buenas nuevas para centenares de miles de hombres, mujeres y niños por todos los países. Como hemos podido comprender, la UASTAE de 1970 todavía creía que la expresión había sido hecha en 1918 y que Jesús, desde a partir de la fecha que escoge a su esclavo, él mismo ha estado dirigiendo a ese esclavo para que proclamen a todas las naciones las buenas nuevas del reino establecido. Y la UASTAE nos dice que durante 1919, en que Jesús ha estado dirigiendo a este grupo de señores ungidos en la tierra para proclamar las buenas nuevas a las naciones, ha sido él quien ha estado detrás, dándole la ayuda con el alimento oportuno para alimentar a la casa de la fe, y que ha sido de veras, han sido buenas nuevas para centenares de miles de hombres y mujeres y niños por todos los países. Posteriormente, la UASTAE publicó otra atalaya que quiero compartir con ustedes, que es de fecha 1 de febrero de 1985, página 21, párrafo 12, bajo el título Actúe deprisa ante la señal. Y la UASTAE nos dijo lo siguiente: los hechos históricos contestan la pregunta de Jesús acerca de la identidad de este esclavo. La congregación que sirve como el esclavo está compuesta de los hermanos que Dios le ha dado y que quedan todavía en la tierra. Es lo mismo que la clase de las vírgenes discretas. Desde 1919, este esclavo se ha destacado en servir alimento espiritual fresco, basado en la Biblia, a los domésticos de la casa del amo, lo cual hace al debido tiempo. ¿Qué hemos entendido en esta atalaya? La atalaya nos estaba diciendo que este esclavo nominado en 19 se ha destacado en servir ese alimento espiritual fresco, nutritivo o perfumado, basado totalmente en la Biblia, como la verdad, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Y este es el punto que hay que destacar. La UASTAE nos está diciendo muy claramente que es Jesús, que a partir de 19, al haber denominado a su esclavo como su instrumento, como su canal de comunicación a este grupo de hombres que se conoce como el cuerpo gobernante, ellos reciben alimento fresco de Jesucristo basado en la Biblia para que alimenten a los domésticos de la casa del amo, lo cual hace a su debido tiempo. Y esto viene ocurriendo desde 1919, queridos amigos, que este esclavo nominado está siendo alimentado oportunamente por Jesús con un alimento, como dice acá, un alimento espiritual fresco. Escuchen, señor Javieriche y Nelson Brandon. Dicen que es un alimento fresco, espiritual, basado en la Biblia. Es decir, si está basado en la Biblia, es como decir la verdad
están enseñando la verdad desde 1919 con la ayuda de Jesucristo que le da a ellos el alimento oportuno. Entonces, eso tendría que entenderse, señor Javierich, señor Nelson, que a partir de 1919, cuando este esclavo entra a actuar, porque ya Jesús los identificó y los nominó para que hagan su labor, de anunciar la buena nueva a las naciones y dar el alimento oportuno que Jesús le da como la verdad, como ese alimento bíblico que está basado en la Biblia, tenía que entenderse que ese alimento espiritual estaría publicado en la revista oficial de la Atalaya y en los demás libros de la sociedad, para poder alimentar a todos los feligreses, a los fieles, a toda la clase de la gran muchedumbre, y inclusive ahora, como dicen, a la misma clase de los 144.000 que aún quedan vivos en la tierra. Es decir, a los ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante. También ellos tienen que alimentarse de ello. Entonces, querido amigo Javierich y señor Nelson, eso tendría que comprenderse que a partir de 2019 lo que la UASTAR iba a publicar en la revista de la Atalaya en adelante, y lo dice que lo está haciendo hasta nuestros días, lo hemos visto muy claramente, que este esclavo nominado ha estado haciendo esta labor desde a partir de 2019 hasta la actualidad, recibiendo de Jesucristo ese alimento oportuno como la verdad. Por eso la UASTAR dice que ellos son los únicos que tienen la verdad, que tienen la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, de la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tiene el hermano Juan en la verdad? Cuando hablan de la verdad, se están refiriendo a la organización de la Watchtower Sociedad Anónima, a esa organización que es considerada para usted como la única que tiene la verdad. La verdad es sinónimo para la Watchtower de la Watchtower, no de Jesucristo. ¿Qué tiempo tiene el hermano en la verdad? Es decir, dentro de la Watchtower. ¿Por qué expulsaron al hermano de la verdad? Es decir, ¿por qué lo expulsaron de la Watchtower? O sea, la verdad para el cristiano común y corriente que se basa en la Biblia es Jesucristo, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad soy yo. Pero los de Jehová creen que la verdad no es Jesucristo de Juan 14:6, sino es la sociedad Watchtower. Por eso dicen, ¿qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? No se está refiriendo, ¿qué tiempo tiene usted, hermano, en Jesucristo, sino en la Watchtower? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? Porque, o sea, ¿por qué lo expulsaron de la organización Watchtower? No, ¿por qué lo expulsó Jesús de su rey o de su rebaño, al tal hermano? No se refiere a eso, se refiere a la organización Watchtower. La Watchtower se ha posesionado del título de la verdad que corresponde a Jesucristo para que se identifique con la Watchtower Sociedad Anónima. Ella es la verdad. Dentro de ella hay vida, dentro de la organización de la Watchtower hay salvación. Y así es el criterio de la Watchtower. Identifica a la Watchtower como esa arca de Noé de salvación que usó Noé para salvar él y su familia, salvarse él y su familia del diluvio. Y es la Watchtower, esa arca de Noé antitípica del pasado, que es la moderna. Y dentro de ella hay salvación y que dentro de ella está la verdad. Ahora, si eso es cierto que Jesús había ofrecido que a partir de iba a nominar, iba a entregar el alimento fresco, basado en la Biblia, nutritivo, para alimentar a los domésticos, es decir, porque de publicar en las columnas de la revista Atalaya y en los diversos libros que publica la sociedad, también 19, ahí se iba a volcar todo ese alimento que este esclavo 19 iba a dar a los domésticos como la verdad, porque los estaba sacando de la oscuridad del mundo a la luz maravillosa de la verdad. Y era Jesús mismo que le iba a indicar al esclavo cuáles eran esas verdades bíblicas a su debido tiempo, para que se publiquen en la revista Atalaya, que serviría como medio de aprendizaje para que los de Jehová se enterasen de los nuevos y frescos alimentos basados en la Biblia que Jesús le iba a dar a su esclavo. Vemos pues un ejemplo que ocurrió en 1926 en una Atalaya de fecha 15 de diciembre, que presento a continuación, para ver qué cosas le dijo Jesús a su esclavo publicara en esa Atalaya del 15 de diciembre de 1926. Porque Jesús, como hemos visto, es el que había ofrecido que iba a coger un esclavo para que se encargara de alimento espiritual. Oportunamente Jesús le iba a entregar a ese esclavo a partir del 19 como la verdad, como esas verdades frescas, basadas en la Biblia. Digamos, ¿qué cosa fue lo que Jesús les dijo
a los testigos de Jehová de entonces, en esa época, estudiantes internacionales de la Biblia, con respecto a un asunto importante que Jesús creyó conveniente darle como elemento espiritual a su esclavo para que lo publicaran en la lista Atalaya de fecha 15 de diciembre de 1926, como la verdad, como esas verdades fresquitas que hemos visto, frescas, basadas en la Biblia. Veamos este ejemplo, por favor. Aquí pueden ver ustedes la Atalaya y el heraldo de la presencia de Cristo en inglés de fecha diciembre 15 de 1926. Hago resaltar esta Atalaya antigua de la ciudad Watchtower, en la época en la cual estaba el presidente de la ciudad Watchtower de los Testigos de Jehová, el señor Joseph Franklin Rutherford. Recuerden ustedes que el año de 1926 corresponde a 7 años después que Jesús nominara a su esclavo fiel y secreto en 1919, para que empezara a partir de ese año a anunciar las buenas nuevas a las naciones y enseñar las verdades bíblicas que Jesús le iba a entregar a su esclavo fiel y secreto nominado en ese año, para que pudiera proclamar y publicar las verdades de Jesucristo a su debido tiempo a través de su canal de comunicación que es la sociedad Watchtower, según enseña la sociedad, que ese canal o conducto o instrumento es la sociedad Watchtower a través de su cuerpo gobernante. Veamos pues qué cosa enseña la Watchtower como esa verdad fresquita dada a su debido tiempo por Jesucristo a su esclavo nominado en 1919 en esta Atalaya de fecha 15 de diciembre de 1926, y para ello vamos a dirigirnos a esta parte de acá abajo. Es interesante y muy curioso ver qué es lo que se llama la Watchtower como un alimento de Jesús a su debido tiempo que le da a su esclavo para que a la vez lo publique y alimente a los domésticos con esas verdades, con la verdad. La Watchtower dice que ellos son los únicos que enseñan la verdad, que es la única religión verdadera, porque además religiones enseñan falsedades. Veamos pues entonces qué enseñaba la Watchtower en esta Atalaya como alimento a su debido tiempo por parte de Jesucristo. Acá en el párrafo 3 se lee como sigue. Los estudiantes de las Escrituras también sabemos que el nacimiento del niño Jesús no tuvo lugar en diciembre, todavía debido a la creencia general en este punto por la mayoría de la gente. Parece que es un momento apropiado para hablar la verdad de su nacimiento y el propósito del mismo. El testimonio de las Escrituras, con el apoyo de hechos extraños, muestra que el nacimiento de Jesús ocurrió aproximadamente el 1 de octubre. El evento es tan importante que siempre es apropiado llamar a la mente de las personas independientemente de la fecha. Este evento es tan importante, esta es la parte que yo quería resaltar, este evento, es decir, el nacimiento de Jesús, es tan importante que es siempre apropiado llamar a las mentes de las personas respecto a esta fecha. Es decir, que para Watchtower era importante celebrar el nacimiento de Cristo, y lo importante de esta fecha, es decir, del natalicio de Cristo. Bueno, queridos amigos, después de haber visto esta Atalaya antigua, la pregunta que uno se hace es, si Jesús le dijo a su esclavo, publiquen este alimento fresco que les estoy dando a ustedes, que yo les había ofrecido darles a su momento oportuno, y tiene que ver con las Navidades, y Jesús les dice, quiero que celebren mi Navidad, mi natalicio, mi fecha de nacimiento, aunque la fecha no es correcta, la del 25 de diciembre, no me importa, dice Jesús, dice, aunque la fecha no es correcta, sino la fecha es el 1 de octubre, según algunos conocedores de la Biblia, que estiman que la Navidad de Jesús, el nacimiento de Jesús fue el 1 de octubre. Entonces Jesús le dice a sus esclavos, pero digan lo siguiente, si bien la fecha no es correcta, es importante llamar la atención a las mentes de las personas para que se celebre mi nacimiento, aunque la fecha no sea correcta. Lo importante es el hecho en sí y no la fecha. La pregunta que yo les hago a ustedes, señor Javierich y Nelson Brandon, es la siguiente: ¿por qué la Watchtower se reveló con el alimento que Jesús le dio a su esclavo a su debido tiempo como la verdad, diciendo, Jesús, no me da la gana que se celebre tu nacimiento, tu Navidad? Y en 1927
nunca más celebraron la Navidad de Jesús, cuando Jesús le había hecho publicar a la Guardia un artículo diciendo que no importa que la fecha no sea exacta, pero lo importante es el hecho en sí y llamar la atención de las mentes de la persona de la importancia de mi nacimiento. Y eso lo dice Jesús mismo a un asunto que tiene que ver con él, con su nacimiento, y lo da por su poder del Espíritu Santo seguramente a su esclavo, nominado 19, para que lo publique la atalaya. Y la cosa lo publica como un alimento, como la verdad, como aquel alimento fresco, como hemos visto en esa atalaya, que Jesús le va a dar a su esclavo un alimento fresco, basado en la Biblia como la verdad. Entonces quiere decir que lo que la UASTA publicó en 1926 era aquel alimento fresco que Jesús le está dando a su esclavo para que lo publicara como un alimento fresco, verdadero. Y ese alimento consistía en que Jesús le decía a su esclavo, digan en la atalaya, que no interesa que la fecha no sea la correcta, sino lo importante es el hecho de sí de celebrar mi nacimiento. Y que hay que llamar la atención de ese detalle a todas las personas del mundo, para que celebren mi nacimiento, que es importante. Aunque la fecha 35 de diciembre no es la correcta, sino es la fecha del 1 de octubre, no interesa. Ustedes me celebran de todas maneras mi Navidad. Y esa fue la instrucción que dio Jesús a su esclavo para que lo publicara en la lista de la atalaya que hemos visto, para que se enterasen los domésticos como la verdad, que es importante celebrar las Navidades. Y es por eso que la UASTA anduvo celebrando Navidades hasta 1926, es decir, 7 años después de la nominación de esclavo, en 1919, y Jesús jamás se opuso, porque si Jesús hubiera pensado que eso era incorrecto, inmediatamente se hubiera llamado la atención a ese esclavo, diciéndole, y oigan, si están celebrando fiestas paganas, plagadas de demonismo. Yo me pregunto, señor Javeriche, ¿por qué Jesús no se lo dijo eso al esclavo en 1919, en diciembre, cuando celebraron el cumpleaños después de haber sido nominado? En diciembre serían Navidades. Después, en diciembre de 1921, en diciembre de 1922, 1923, 1924, 1925 y 1926, y Jesús, bien, gracias. Entonces, eso es para meditar, para que se den cuenta pues que todo es una fábula, un mito. Lo que la UASTA enseña son puras mentiras. Lo que la UASTA publica en su vista todavía son pensamientos de un grupo de hombres que se le ocurre publicar lo que le viene en gana, y luego olímpicamente lo descartan, y ahora pensamos que no se deben celebrar malas Navidades. Porque si esto fuera el alimento de Jesucristo, verdaderamente como es la doctrina de la Watchtower, que es Jesús que alimenta al esclavo a su medio tiempo para alimentar a los domésticos, y lo publiquen para que lo publiquen en la vista de atalaya, entonces lo que se publicó en la vista de atalaya, como la verdad, nunca debió moverse ni descartarse, y las Navidades debían seguir celebrándose hasta ahora. Pero yo no puedo decir, no, ya no es correcto celebrar Navidades, porque están plagadas de satanismo, demonismo, están ligados a las fiestas saturninas romanas, en fin, y sacar un montón de excusas, cuando ya Jesús lo había aprobado en 1926, en el mes de diciembre, y mucho antes, desde 1919, que se estuvo celebrando las Navidades todos los años hasta 1926, y Jesús nunca objetó, hasta que en 1927 este esclavo decide descartar lo que Jesús estaba aprobando con su silencio. Desde 1919, viendo a su esclavo celebrar Navidades, y Jesús no les dijo nada durante 7 años hasta 1926, no les dijo nada. ¿Por qué no dijo? Porque quien calla otorga. Jesús estaba callado, no les llamó la atención, porque vio que estaban celebrando una fiesta que a Jesús le complacía, que era su nacimiento. Porque ¿cómo se explica que de 1919 hasta 1926 sigan celebrando Navidades los betelitas en Betel? Se repartían regalos, cantaban himnos de Navidades. Entonces, ¿cómo se explica que Jesús no les haya llamado atención inmediatamente y tuvo que esperar 7 años para decir, ya no me salen más cumpleaños porque son fiestas paganas? Entonces Jesús les hizo publicar en la revista Atalaya que hemos visto del 15 de diciembre de 1916 una falsedad. Porque lo que se publicó y lo que hemos visto es que Jesús estaba exhortando a la gente que era importante celebrar su nacimiento, aunque la fecha no sea correcta, la de diciembre, que era lo importante era el hecho en sí. Y ese era el espíritu de Jesucristo, que si bien no coincidía con la fecha, era importante celebrar su nacimiento, y la UASTA lo hizo saber así en la iglesia Atalaya, y tanto es así que en el mes de diciembre, en esa misma fecha, celebraron Navidades, las últimas Navidades en Betel, con bombos y platillos. Hasta que en 1937
el juez Ralfo se le ocurre descartar eso. Entonces, yo me pregunto, ¿entonces somos apóstatas? ¿Somos nosotros, señor Javierich? ¿O más bien lo es el mismo cuerpo gobernante que se revela con los alimentos que publica ella misma, que supuestamente son de Jesucristo y que se debió respetar y cumplir a pie de letra? La Watchtower decide descartarlo. ¿Y quién lo descarta? La misma Watchtower se revela contra Jesucristo, que hizo que su esclavo publicara un artículo como la verdad, como aquel alimento fresco que está basado en la Biblia. Entonces, ¿cómo se explica esa contradicción? Porque el esclavo lo descarta porque sabe que no es un alimento de Jesucristo, que fueron alimentos que a ellos se les ocurrió en el pasado, diciendo que era bien, estaba bien, se dan navidades, hasta que después cambiaron de opinión. Y lo pudieron anular, descartar esa práctica, porque no estaba envuelto Jesús acá para nada, en absoluto, no está viendo contra Jehová ni Jesucristo, puesto que lo que habían publicado antes no era de Jehová ni Jesucristo, sino eran alimentos de hombres. Entonces, eso deja en evidencia que ese cuento, ese mito, esa fábula de que Jesús había ofrecido que iba a coger y nominar un esclavo para que sea su canal de comunicación, para dar elemento oportuno como la verdad, como ese alimento fresco, es una mentira. Y tu religión, amigo Javierich y Nelson Brandon, es una religión tramposa, fulera, que enseña mentiras, y la mentira tiene pues patas cortas. Se puede probar la mentira fácilmente con el tiempo, porque la verdad siempre sale a la luz, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y acá se demuestra pues que cuando la Watchtower nos decía que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para dar el alimento a su debido tiempo, como la verdad, como aquel alimento fresco, nutritivo, resultó pues que el mismo Watchtower lo tuvo que descartar, diciendo que ya no servía a Navidades porque no fiesta pagana, pero si Jesús había dicho que estaba bien, y lo publicaron en la como alimento de Jesús de su debido tiempo, diciendo que Jesús estaba diciendo que era necesario celebrar su nacimiento aunque la fecha no sea correcta. Pero Watchtower se decidió borrar todo, descartar todo, no se celebra nada para Jesús, nada, ninguna Navidad, pues son fiestas paganas. O sea, es una forma de rebeldía, que dice que el cuerpo gobernante se rebeló contra el alimento que Jesús le hizo publicar al esclavo en 1929 en la tarde del 15 de diciembre. Entonces el esclavo se ha rebelado. Está rechazando lo que Jesús les hizo publicar. ¿Cómo explica usted, señor Javierich, eso? Quiero que ustedes me expliquen, al otro señor también, Nelson, que me diga cómo se puede explicar esa contradicción. Explíquenme ustedes cómo se puede justificar esa contradicción. Espero una respuesta a ustedes, a ver cómo explican eso. Bueno, eso era lo que quería decirles. Les agradezco mucho su atención y será hasta el próximo video. Muchas gracias.